Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su espacio. Gracias por su compañía y sobre todo por sus oraciones. Hoy quiero compartir un tema que para mí es muy importante profundizar, muy importante recordar, porque tiene que ver mucho con el tema de conocer, de amar y sobre todo defender tu fe, sobre todo en el sentido de interiorizar por qué soy cristiano. Y básicamente quiero enfocarme en una pregunta que probablemente han escuchado o tal vez un enunciado que habrán dicho y dice lo siguiente, ¿no? Cualquier iglesia, estar en cualquier iglesia está bien porque lo más importante es creer en Dios, lo más importante es seguir a Jesucristo y no importa en qué iglesia estés, si seas católico, adventista, testigo de Jehová, mormón, no importa eso, lo que importa es de que sigas a Jesús y vivas una vida cristianamente hablando. Ciertamente este tipo de interrogativas o este tipo de enunciados muchas veces nos han podido pensar o analizar un poco de ¿realmente será esto así? ¿Será igual ser católico que adventista, que evangélico, que mormón, que testigo de Jehová, que ser parte de la comunidad Dios Madre, eh, qué sé yo, y entre otros ejemplos que yo podría nombrar? Es lo mismo ser católico, anglicano, mormón, etcétera, ¿no? Y ciertamente este tipo de enunciados que aparentemente uno dice, lo que importa es seguir a Jesús y porque nuestra relación con Jesús es relación y no religión y por lo tanto no importa en qué religión estés, lo que importa es ser un buen cristiano, una buena persona y ya. Entonces, ya el tema de los dogmas y los cultos, y no importa lo que tú creas, lo que importa es seguir a Jesús. Y vamos a ver un poco esto que no es así de cierto. ¿Y por qué quiero enfocarme mucho a los jóvenes? Porque yo soy joven también todavía. Porque a veces podemos caer en la idea de que si soy católico o de otra denominación es igual. ¿Cuándo es que aterrizamos en este tipo de ideas? Por dos razones, aunque en verdad puede ser la misma. Estas dos razones se enfocan en lo primero. En primer lugar, cuando algo no te interesa, ¿no es cierto? No te interesa y entonces simplemente genera un poco de como que indiferencia al tema, ¿no? Si yo voy por preguntando en la calle y pregunto a la gente si es lo mismo ser católico o de otra denominación, puede ser que algunas personas digan, bueno, es igual, es lo mismo, todos creen en Dios, son creyentes, pero eso es una visión muy eh, muy poco profunda, debido a que cuando algo no te interesa, no te llama la atención, simplemente pues te da igual. Es como por ejemplo, les comento algo muy personal. Yo no soy muy fan de los carros y de los autos. Y me dicen, oye, un Toyota es igual a otra marca. Y yo digo, bueno, sí, no importa, ¿no? Lo que importa es de que te traslade de un lugar a otro y te sea útil para el trabajo, para la familia y qué sé yo. Pero gente que sí le interesa y que sí está interesada en el tema, pues dice, oye, no, un Toyota no es igual que otra marca, que un Mercedes-Benz, que un Nissan, etcétera, ¿no? Entonces, no es así, no es lo mismo. Y lo mismo puede ocurrir un poco, por ejemplo, me voy a una florería, ¿no? Y digo, bueno, me da unas rosas o unas flores para tal ocasión. Y te dicen, ¿quieres geranios, rosas, orquídeas? ¿Qué deseas? No, cualquier rosa es lo mismo. Entonces, pero no es lo mismo. Decimos que no es lo, o mejor dicho, a veces decimos que algo es lo mismo porque simplemente somos indiferentes al tema, nos da igual. Pero nosotros que somos cristianos no nos debe dar igual, sino que debemos profundizar y conocer por qué. Y la otra segunda razón es por falta de información.
Cuando tengo poca información de algún tema, intento decir que es lo mismo, pero en verdad las cosas no son lo mismo. Un Nissan no es igual que un Toyota, un clavel no es igual que una rosa, un balón de básquet no es igual que un balón de fútbol, ni un balón que se utiliza en el rugby, o qué sé yo, en algún otro deporte. Bailar salsa no es igual que bailar reggaetón. Entonces, vemos, y la música, todo es diferente. O sea, en verdad en la vida, todas las cosas son diferentes. Entonces, decir que algo es lo mismo, que algo es igual que otro, no es tan certero. Y más aún con nuestra fe. No pueden ser las cosas iguales. No es lo mismo. Así como no es lo mismo una rosa que un clavel, no es lo mismo ser católico que no ser católico. Ser católico que ser adventista, que ser evangélico. Yo aterricé mucho en el testimonio del doctor Fernando Casanova, que si es que no lo conocen, lo cual lo dudo, y sobre todo al público joven, les invito a que busquen el testimonio del doctor Fernando Casanova, porque él fue un gran y prestigioso eh, pastor protestante de las iglesias evangélicas pentecostales. Entonces su testimonio nos aterriza en que no es lo mismo creer en ser católico que ser evangélico o pentecostal, ¿no? Él, en su búsqueda de la verdad, en su búsqueda de encontrar más a Dios, se llega con la primera noticia de que, por ejemplo, muchas cosas nos cuestionan, ¿no? De que María es madre de Dios, porque él, como cristiano pentecostal, cree que Jesús es Dios, sabe que Jesús es Dios, sabe por su educación en su momento protestante, evangélica, pentecostal, que él creía y sabe que Jesús es Dios. Entonces, él cuenta que en algún momento de sus predicaciones, él decía: ¿cómo es que hablamos, por ejemplo, del rey David, o hablamos de algún otro personaje bíblico y lo tomamos como gran testimonio, y no hablamos de la única mujer en el planeta Tierra, en la historia de la humanidad, en los multiversos del más allá, la única mujer que ha dado y que ha mantenido dentro de su ser durante 9 meses a Dios? Entonces, cuando aterrizó él en esa idea, es de que, y sobre todo cuando descubre que Martín Lutero creía que María era la madre de Dios, es ahí donde se da cuenta de que hay algo no iba bien con su fe. Entonces, eso es un gran mensaje, ¿no? Para que nos ayude a reflexionar. Ya después en su vida va descubriendo más sobre la Eucaristía, va descubriendo de que el gesto de alimentarnos de un pan y de un vino consagrado que llamamos Eucaristía no es un gesto, no es un símbolo, sino que es real. Y él cita una parte cuando San Pablo habla sobre la institución de la Eucaristía, y menciona que el texto griego significa ver más allá de lo que realmente se ve. La Eucaristía es ver más allá, no es lo que tus ojos te pueden engañar. Aparentemente solamente ves pan y vino, pero realmente ahí está Jesús en la Eucaristía. Y obviamente Jesús lo ha mencionado muchas veces, porque Él no dice: esto aparentemente es mi cuerpo, esto aparentemente es mi sangre, o esto es más o menos mi cuerpo y mi sangre, sino que dice: esto es mi cuerpo y mi sangre. Realmente esto es mi cuerpo y mi sangre. Entonces, pues yo les invito, amigos, a que puedan discernir bien esto. E incluso, si quieren aterrizar un poco más, busquen por internet quién fundó tu iglesia. Si eres presbiteriano, lo habrá fundado John Knox en 1560. Si eres, por ejemplo, pentecostal, pues habrá muchas denominaciones en Estados Unidos en 1901. Si eres, por ejemplo, mormón, en 1830 por José Smith. Y si eres bautista, por John Smith en 1811. Y así, aquí, googleando, vas a encontrar toda la información. Y cuando retrocedes en el tiempo, por ejemplo, la comunidad Luz del Mundo, muchos de ellos pertenecieron a otra comunidad protestante, por ejemplo, los evangélicos. Y los evangélicos pertenecieron a otra comunidad protestante, por ejemplo,
los metodistas, y estos a su vez pertenecieron a otra iglesia protestante, como por ejemplo los anglicanos, y los anglicanos a su vez pertenecieron a otro movimiento protestante como los luteranos. Y finalmente, cuando te preguntas, ¿y qué existía antes de Lutero? ¿Y qué existía antes de Calvino? ¿Y qué existía antes del rey Enrique VIII? Te das cuenta que existía ya un cristianismo bien organizado, difundido y ya predicando, que era la Iglesia Católica. Si buscas en la historia, si googleas, infórmate un poco más y te das cuenta que lo que hacían los cristianos en el siglo I, en el siglo II y en el siglo III es lo mismo que la Iglesia Católica hace en este siglo XXI y te darás cuenta que ahí está la Iglesia verdadera, que es la Iglesia Católica. Gracias por tu compañía, paz y bien.